Con hilo de algodón de 6 hebras color natural y aguja de crochet 3.5 milímetros, comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro vamos a tejer 3 cadenas de subida que equivalen a una vareta o punto alto. Y ahora, dentro del anillo mágico, vamos a tejer 11 varetas. En total van a ser 12 si contamos las 3 cadenas de subida. Al terminar, estiramos el hilo del anillo mágico y cerramos acá, en la tercera cadenita, con un punto deslizado. Dejamos hilo para esconder. Estiramos el hilo del anillo mágico y hacemos un nudito para que el hilo no se mueva. Con hilo de algodón de 6 hebras color tostado, vamos a comenzar haciendo un nudito. Tomamos el círculo que tejimos antes y vamos a tejer en los espacios que hay entre las varetas. Traemos el hilo hacia el frente, estiramos y vamos a hacer un punto puff. ¿Cómo se hace? Tomamos hilo, pinchamos, traemos el hilo hacia el frente y estiramos bien. Otra vez, una vez más, otra vez, última vez. Ahora tomamos hilo, pasamos por todas las lazadas, tomamos hilo y cerramos el punto. Continuamos con una cadena al aire. Pasamos al siguiente espacio y vamos a tejer otro punto puff. Tomamos hilo, pinchamos, traemos el hilo y estiramos bien. Repetimos esto 5 veces en total. Tomamos hilo y pasamos por todas las lazadas. Tomamos hilo y cerramos el punto. Hacemos una cadena al aire y tejemos un punto puff en el siguiente espacio. Tomamos el hilo y pasamos por todas las lazadas, tomamos el hilo, cerramos el punto y hacemos una cadena al aire. Y vamos a repetir esto mismo durante toda la vuelta. Acá ya estoy terminando y voy a pinchar en el punto siguiente de donde hice la cadena al aire. Hago un punto deslizado y dejo hilo para esconder. Enhebro el hilo en una aguja y lo pierdo en la parte de atrás entre las hebras. Con hilo de algodón de 6 hebras color natural voy a comenzar haciendo un nudito y voy a tejer en los espacios que hay entre los puntos puff. Atravieso la aguja, traigo el hilo hacia el frente y comienzo tejiendo 3 cadenas de subida que equivalen a una vareta o punto alto. Continúo tejiendo 2 varetas en el mismo espacio. En total voy a tejer 3 varetas en cada espacio. Salto al espacio siguiente y una vez más voy a tejer 3 varetas o puntos altos. Segunda, tercera. Paso al espacio siguiente y tejo 3 varetas o puntos altos. Y vamos a continuar haciendo lo mismo durante toda la vuelta. Acá ya estoy terminando. Y finalizo haciendo un punto deslizado acá sobre la tercera cadena de subida. Dejo hilo para esconder. Enhebro el hilo en una aguja y lo pierdo en la parte de atrás entre las hebras. Con hilo de algodón de 6 hebras color tostado voy a comenzar haciendo un nudito y voy a empezar a tejer acá sobre el grupo de 3 varetas en la vareta del medio. Atravieso la aguja, traigo el hilo hacia el frente y trabo con una cadenita. Y ahora voy a hacer un punto bajo en ese mismo punto. Hago un punto bajo en la tercera vareta y ahora voy a tejer una vareta en relieve por delante en esta vuelta. ¿Cómo se hace? Tomamos hilo y ahora vamos a atravesar el punto puff y hacemos la vareta.
Ahora vamos a continuar tejiendo sobre las varetas. En cada una vamos a tejer un punto bajo. Segundo, tercero. Y una vez más vamos a tejer una vareta en relieve por delante tomando el punto puff. Otra vez tejemos un punto bajo sobre cada vareta de la vuelta anterior. Y continuamos haciendo una vareta en relieve por delante tomando el punto puff. Y vamos a repetir esto mismo durante toda la vuelta. Acá ya estoy terminando. Y finalizo haciendo un punto bajo acá en la primera vareta. Pasamos a la próxima vuelta. Vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo de la vuelta anterior. Vamos a saltar la vareta en relieve por delante y continuamos tejiendo puntos bajos. Segundo, tercero. Saltamos la vareta en relieve por delante y continuamos con puntos bajos. Segundo, tercero. Saltamos y continuamos con los puntos bajos. Y repetimos lo mismo durante toda la vuelta. Acá ya estoy terminando. Y dejo hilo para coser. Dejo este patrón una vez más. Voy a tomar una pieza y voy a colocar el lado derecho hacia la mesa. Y voy a tomar la segunda y la voy a colocar con el lado derecho hacia mí. Enhebro el hilo en una aguja y voy a coser tomando todo el punto de la parte de atrás y la hebra trasera de la parte de adelante. Otra vez todo el punto de la parte de atrás y la hebra trasera de la parte de adelante. Y vamos a continuar así durante toda la vuelta. Antes de terminar de cerrar, voy a rellenar la pieza con vellón siliconado. Ahora sí termino de coser ambas partes. Al terminar pierdo el hilo por dentro. Con hilo de algodón de 6 hebras color natural voy a comenzar haciendo un nudito y ahora voy a tejer sobre la hebra delantera que me quedó acá visible. Atravieso la aguja, traigo el hilo hacia el frente y voy a tejer un detalle en todo el contorno utilizando un punto que me gusta mucho, que es el punto bajo retorcido. Trabamos con una cadenita y ahora vamos a pinchar en la hebra delantera siguiente, traigo el hilo hacia el frente, estiro bien, giro la aguja y cierro el punto. Otra vez atravieso la hebra delantera del punto siguiente, traigo el hilo hacia el frente, estiro bien, giro la aguja y cierro el punto. Otra vez pinchamos, traemos el hilo, estiramos, giramos con la aguja y cerramos el punto. Y vamos a repetir esto durante toda la vuelta. Acá ya estoy terminando. Y ahora voy a aprovechar para hacer la parte del colgante. Entonces voy a tejer una cadena de 40 puntos. Acá ya estoy terminando. Así me va a quedar. Y ahora voy a empezar a tejer en esta tercera cadenita. Y voy a volver tejiendo puntos deslizados. Segundo. Tercero. Acá ya estoy terminando. Y dejo hilo para coser. Enhebro el hilo en una aguja y voy a unir la parte final de esta cadenita con el comienzo. De esta manera formo el colgante. Al terminar, pierdo el hilo por dentro. Voy a hacer una borla de 23 centímetros de largo. Comienzo utilizando hilo de algodón. También voy a utilizar tiras de tela de lienzo. Voy a utilizar estopa de algodón que le da mucho volumen a la borla. Tengo un poquito de esta lana hace mucho guardada, así que decidí utilizarla en esta borla. Es similar a la pura lana, pero tiene una forma más irregular. También voy a utilizar un poco de yute. Y finalizo con 2 vueltas de puntilla.
Enhebro hilo de algodón en una aguja, atravieso todos los hilos y voy a hacer un nudo bien fuerte en uno de los extremos. Luego voy a cortar todos los hilos del otro extremo. Acomodamos bien todos los hilos. Ahora voy a coser la borla en la parte opuesta de donde está el colgante. Hago un nudito acá para fijar la posición. Y luego pierdo el hilo hacia abajo entre los hilos de la borla. Por último corto todos los hilitos para emparejar y que quede prolijo. Y listo, gente linda, así de rápido y fácil hicimos otro colgante decorativo más. En mi canal de YouTube estas últimas semanas subí varios colgantes de este estilo que son otro producto ideal para tejer y vender. Se hacen rápido, usamos poco material y es un producto bastante sencillo de vender. Y además son hermosas. Díganme abajo en los comentarios si quieren que comparta más colgantes decorativos como este. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima.